Había una vez una familia de 4 abejas obreras, mamá, papá y 2 hermanas. Vivían en una cueva pequeña en una raíz saliente de un árbol. Papá, ¿estas alas para qué son?, preguntaba la abejita menor. Son para usarlas como abanico en tiempos de calor, respondió papá. Ellos eran una familia de abejas que no volaban. Vivían de recolectar zumo de frutos del suelo. Era el modo que papá había conseguido para protegerlos de las alturas y muchos otros peligros. Así vivieron por años en la seguridad del suelo. Una vez, la abejita, cansada de comer zumo agrio de los frutos de la tierra, se armó de valor y decidió escalar un árbol para alcanzar un fruto hermoso y rojo en las alturas. Escaló por varios minutos y cuando estaba muy alto sus patas estaban entumecidas. La abeja resbaló y comenzó a caer. Muerta de miedo comenzó a gritar, pero también a mover sus alas, y voló. Ella no lo podía creer. Su padre la había engañado toda la vida, pero prefirió contemplar la belleza del paisaje desde las alturas, disfrutar su velocidad de vuelo, que se le daba tan natural. No entendía por qué su padre las privaba de ese privilegio. Volvió a casa, cargada de buen zumo de frutos maduros de árboles, y le dijo a papá: «Mis alas, nuestras alas, son para volar». Papá no las había engañado. Había pasado tantos años viviendo así, con miedo a las alturas, con miedo a que le pasara algo a sus hijos, que había olvidado la utilidad de sus alas. Desde ese momento aprendieron a volar, a recolectar polen y a hacer miel. Sentados en la mesa a la hora de la cena, papá dijo: «Mantener los pies sobre la tierra te hace estar seguro, pero te pierdes el privilegio de probar las mieles de la vida. Nuestras alas son para volar». Y así comenzamos el caso de Julie, una paciente que nació con varios problemas de salud bastante delicados. Hidrocefalia es una acumulación de líquido dentro del cráneo que lleva al cerebro a presionarse contra el cráneo. Mielomeningocele, el tipo más grave de espina bífida. Con esta afección, un saco de líquido sale a través de una abertura en la espalda del bebé. Parte de la médula espinal y los nervios están en ese saco y presentan daños. Vejiga neurogénica, falta de control de la vejiga debido a su daño de médula espinal. Y en su pie, varo y equinovaro. Describe una variedad de anomalías congénitas del pie en las que éste presenta una forma o posición torcida. Le promediaban 2 años de vida y los pasó. Le pronosticaron que no podría caminar y caminó. Le pronosticaron que no podría desarrollar todas sus funciones cognitivas normales y hasta se graduó de bachiller. Parece una historia motivadora de solo superar obstáculos y predicciones, pero no es así. A Julie le tocó cargar una piedra muy pesada con una gran etiqueta que decía: «Tú no podrás». Sus padres colaboraron con el peso de esa piedra, pero no a propósito. Existe un fenómeno de roles que fue estudiado en un experimento que se llamó la cárcel de Stanford. Pretendió estudiar en condiciones reales lo que ocurría cuando le das un rol o una etiqueta a una persona. A unos voluntarios se les dio el rol de policía, a los otros voluntarios el rol de presidiarios. Bastaron solo 6 días para que el experimento se saliera de control y lo dieran por terminado. Los policías se metieron tanto en el papel que reprimían a los voluntarios presidiarios. Cometían actos de corrupción y abuso de poder. Uno de los voluntarios de rol presidiario fue sacado dando gritos al 3er día, ya que no distinguía o recordaba que todo se trataba de un experimento. Él sentía que todo era real. Imagina el daño que le hace a una persona que médicos, especialistas, profesores, figuras de jerarquía le digan «no puedes». Aún con esa gran carga y su dificultad motriz para caminar, Julie remó en contra de toda predicción. Entró a la universidad a estudiar y en el trayecto quedó embarazada. En ese momento, la piedra con la etiqueta volvió a aparecer. «Tú no podrás hacerte cargo. Tú no podrás cargarla porque te puedes caer. Tú ni deberías caminar al estar embarazada. Tienes que pasar todo el embarazo acostada o en silla de ruedas». Reaparece el fenómeno de los roles. A sus padres le dieron el rol de cuidar a una discapacitada y a ella le dieron el rol de ser una discapacitada. Aún con todo lo que logró, en su psiquis, debido al fenómeno de los roles, estaba limitada para saber cuán capaz era de hacer otras cosas, cuáles eran sus verdaderas limitaciones. Y ahí es donde comienza la discapacidad, en la mente. Así llega Julie en busca de mi orientación, contándome sobre su condición y la lucha de su mente. Una lucha entre el yo sé que puedo, pero me han dicho que no puedo.
estoy confundida. Es que el espíritu de libertad es muy fuerte. Aun con el convencimiento de su discapacidad, ella se atrevía a salir sola, a caminar por los alrededores y a hacer oficios de la casa, siempre con la recriminación y reclamos constantes de sus padres. Para empeorar la situación, durante el embarazo sufrió subidas de tensión peligrosas que estuvieron al borde del aborto, amibiasis y hasta COVID. Se presagiaba la pérdida o problemas de salud para la niña al nacer. Pero ante todo pronóstico otra vez, Julie logra tener una hermosa y saludable hija. Y sus padres prácticamente intentan privarle el derecho de ser una madre en todos los sentidos. Solo le quieren dejar tener contacto con su hija mientras está acostada, ya que todo lo demás podría ser peligroso. Ella me preguntaba que cómo podía probarle a sus padres que ella sí podía ser una madre y cargar a su hija. Pero hicimos algo primero, que fue establecer que sus padres hacían todo eso por amor, un amor raro como el papá de las abejitas. Una forma equivocada y tóxica de buscar darle protección y mantener a salvo a las personas que amas. Y es que muchos papás hacen esto con sus hijos cuyas funciones motrices son normales. En mi caso se dio, yo siempre fui una persona de probar muchas actividades, múltiples deportes, múltiples facetas de arte, múltiples actividades laborales. Y ese miedo de mis padres a que fallara siempre estuvo presente. En ocasiones apoyo, pero en otras comentarios de cuidado o no lo hagas o ¿por qué ahora vas a hacer esto? Los padres tienen el instinto de cuidarte. En mi caso me daban libertad y yo también era muy arriesgado. Pero en el caso de Julie, ellos tenían en su condición la excusa perfecta para ejercer un control total. Por responsabilidad profesional, procedimos también a descartar la parte médica. Le dije que debía ir a un chequeo médico para que un especialista evaluara y avalara que ella tenía la capacidad física para ser madre con todas las de la ley, o sea, poder cambiar a su hija, poder cuidarla, poder cargarla, poder hacerse cargo en su totalidad. Así los convenceremos de que soy capaz de hacer y ser lo que yo quiero, me preguntó Julie. Y yo le dije que quien debía convencerse era ella, quien debía creer en sí misma era ella. A sus papás siempre les ganaría el miedo. Ella debía descubrir que tenía alas y hacia allá es a donde fuimos. Trabajamos su autoconcepto reconfigurando sus verdaderas limitaciones físicas producto de su condición. Descubrió que podía valerse por sí misma más de lo que creía. Estaba muy afianzado en ella el no puedes. Identificamos en una lista todo lo que podía hacer físicamente, lo que le podía resultar más complicado y lo que sería para nada recomendable, como por ejemplo subir escalones con la niña en sus brazos. Y así fuimos hasta que llegamos a un punto complicado. ¿Cuántas veces has cruzado la puerta de tu casa? ¿Cuántas veces la cruzas al día? Para muchos una puerta es solo algo para abrir y cerrar. Para ella era una barrera. Tantos años creyendo que no podía valerse por sí misma, y ahora en sus brazos tenía una pequeña con la que quería disfrutar el mundo. Un mundo del que ella estuvo muy limitada de conocer. Quería que su hija viviera la oportunidad que ella no tuvo, ser libre de explorar. Ir a un parque con su hija, cosas que para nosotros son muy simples. Para ella era todo un sueño. El médico identificó algo increíble. Le dijo que su condición era 95% mental y 5% física. Ella sí podía cargar a su hija, sí podía caminar con ella en sus brazos, trayectos no tan largos y a una velocidad moderada. No había ningún impedimento físico como tal, tampoco riesgos. Ahora se venía la guerra más dura, la guerra contra la mente. Pero con este descubrimiento médico teníamos un arma muy poderosa. Esa guerra y todo este proceso lo llevamos con mi método de charla continuada, que consiste en tener un chat abierto de WhatsApp donde hay una comunicación continua, no hay un lapso de consulta de 1 hora como lo convencional en las consultas, y esto permite explorar y conocer el día a día de los pensamientos de la persona. Cada vez que quiera hablar, cada vez que sienta algo, cada vez que quiera me puede escribir para conversar. Esta ha sido la clave que me ha permitido ayudar decenas de personas. Conversar con ellos casi todo el día, muchas veces hasta a altas horas de la madrugada. Fueron horas y horas conversando sobre esa barrera. Varios días en los que le decía que solo era una puerta, que solo era cuestión de abrir y salir, que ya teníamos las pruebas de que todo estaba bien, de que todo saldría bien. Ella quería primero convencer a sus papás de que podía salir con su hija. Pero yo le dije que eso no iba a pasar.
Ella necesitaba fe de sí misma. Y asimismo, Julie por fin logró armarse de valor, preparó un pequeño bolso con lo necesario para salir a una plaza, tomó a su hija en sus brazos y caminó con cuidado hacia la puerta cuando sus padres estaban descuidados. Miró los pequeños ojos brillantes de su hija y le dijo: «Hija, nuestras alas son para volar». Y la barrera fue cruzada. Julie y su hija pudieron contemplar juntas un mundo para ellas, con mucho más color, por supuesto, el color de la independencia, de sentirte capaz y acabar con las limitaciones de tu mente. Julie es un gran ejemplo a seguir. Por esa razón quise traerles este bonito caso. Actualmente conversamos en ocasiones. Tiene planes de continuar con sus estudios y otros proyectos, siempre superando todas las barreras. ¿Qué opinas de este caso? ¿Tus padres a veces son un poco así? ¿O tú como padre eres un poco así? Hay que tratar de mantener un equilibrio entre libertad y protección. Debemos amar, no aprisionar. Y la hija de Julie, bueno, nacer en unas condiciones tan especiales de parte de un ser especial te da como poderes. Es una niña sana e inteligente que le ha enseñado a su mamá a reír más y darle un toque risueño a sus tropiezos, caídas y a su condición misma. Y hasta aquí este caso, que si te ha gustado, por cierto, dale like al video y suscríbete al canal para que estés al tanto de todos los otros casos que quiero compartirles. Sin más que decir, les deseo una vida feliz a todos.